Gracia y paz del Señor, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro, al capítulo 3. Y así como oraba nuestro hermano, pedir al Señor de su gracia para que esta mañana nos pueda enseñar. ¿Cuántos están casados aquí entre nosotros? ¿Cuántos son los casados? A ver, ay. Hay muchos que están casados. ¿Cuántos quieren casarse? Muchas manos levantadas también. Hilda, ¿quieres casarte ya? Olvídalo, dice. Esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el matrimonio y los deberes conyugales. Así dice el título de las sociedades bíblicas que tenemos en nuestra traducción de Reina y Valera, ¿sí? Deberes conyugales. Pero hermanos, antes de leer el capítulo 3, los 7 versículos, tenemos que decir que cada vez que nos acercamos a las Escrituras para leer textos que nos hablan de lo que nosotros debemos hacer, de nuestras obligaciones, de los mandamientos, de nuestros deberes, de nuestra obediencia a la palabra de Dios y a lo que la palabra de Dios dice, podemos correr el riesgo de caer en dos errores, dos peligros. Cada vez que leemos pasajes que nos hablan de obedecer, de nuestro deber, podríamos correr el riesgo de dos peligros. El primero es pensar erróneamente que tenemos que hacer la voluntad de Dios para poder llegar a agradar a Dios y llegar a ser salvos. Ese es el primer error. Cada vez que leemos mandamientos, la tendencia humana es la de pensar que tenemos que hacer para llegar a ser salvos. Ese es un error. Y el otro error es que capaz no pensamos que tenemos que hacer para ser salvos. Entendimos que solamente tenemos que creer, no por obras. Pero una vez que ya somos salvos, pensamos que podemos obedecer estos mandamientos en nuestras propias fuerzas, sin la dependencia de Cristo. Por ende, los dos errores son: a veces pensamos, ¿tenemos que hacer para ser salvos? O una vez que ya soy salvo, ahora yo tengo que esforzarme sin necesidad del Señor. Ahora me toca a mí. Él me salvó y ahora me toca a mí. Bueno, esos son dos graves y grandes errores. Por ende, es muy importante que antes que vayamos a leer los deberes cristianos, los mandamientos que Dios exige de los creyentes, podamos recordar el Evangelio. Podamos volver a recordar y a definir el Evangelio y lo que implica el Evangelio, porque el Evangelio tiene implicaciones. ¿Y qué es el Evangelio? Últimamente estamos definiendo mucho el Evangelio, ¿verdad, hermanos? Estamos repitiendo qué es el Evangelio. Y el Evangelio podríamos decir que es el plan de Dios de redención para rescatar al hombre perdido. Ese es el Evangelio. Es un plan que es de Dios para rescatar al hombre perdido. Dios no creó al hombre perdido. Dios lo creó perfectamente y tenía una relación íntima con el hombre. Pero el hombre se perdió porque decidió usar su voluntad separándose de Dios. Él tomó la decisión de tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal, del fruto. Y eso significaba: yo ahora sé, Dios, lo que está bien y lo que está mal sin tu dirección, sin depender de ti. Por ende, la raíz del pecado original es la decisión del hombre de independizarse de Dios. Y el hombre tomó el lugar que a Dios le corresponde en su vida y entró en un estado de separación, de muerte, de perdición en sí mismo, y se estaba dirigiendo hacia el infierno. Pero Dios, que tanto ama al hombre,
no desistió de su plan original porque Él lo creó para poder tener una relación con el hombre y que el hombre fuese su representante del reino aquí en la tierra. Por ende, Él, como tanto amó al mundo y al hombre perdido, envió a su Hijo Jesús. Y lo envió para que su Hijo Jesús pudiese cargar con todos nuestros pecados en esa cruz, saldar la deuda que teníamos con nuestro Creador, y ahora a través de la fe en el Hijo de Dios, en la obra de Dios, somos reconciliados con el Padre. Podemos volver a tener una relación con Dios por medio de Cristo Jesús. Así que, hermanos, el Evangelio no es el anuncio de Dios que está en el cielo y mira a los hombres y dice: sálvese quien pueda, esfuércense para llegar al cielo y los que logran cumplir con mis demandas se van a salvar. No, el Evangelio es el anuncio de Dios a la humanidad diciéndole: no pueden solos, están perdidos y necesitan de mi Hijo Jesús para volver a mí. Por ende, el Evangelio va en contra de lo que es la justicia propia, y el Evangelio es la aceptación primeramente de nuestra completa incapacidad para obedecer a Dios y confiar en Él para nuestra salvación. Amados hermanos, el Evangelio tiene implicaciones. El Evangelio trasciende. El Evangelio es contracultural y el Evangelio produce persecución u oposición. ¿Qué significa que el Evangelio trasciende? Una vez que uno... Diego, ponemos más retorno. Está acoplado. ¿Qué significa que el Evangelio trasciende? Si el Evangelio trasciende, significa que el Evangelio nos pide que hagamos algo que no tenemos la capacidad de hacerlo sin Cristo. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, Jesús dice: ustedes oyeron que les fue enseñado: amen a sus prójimos, pero odien a sus enemigos. Pero yo les digo: amad a vuestros enemigos. Por ende, eso es algo completamente imposible, totalmente imposible para el hombre poder realizarlo, porque está Dios demandando a través de su Hijo Jesús algo que trasciende las capacidades del hombre. El hombre no puede jamás, aunque caído, puede hacer buenas obras, nunca jamás podrá satisfacer las demandas de Dios. El Evangelio demanda algo que trasciende, que va más allá de toda la posibilidad del ser humano. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos el Sermón del Monte, no podemos decir: esto es difícil de cumplir. No, es imposible. No se puede. ¿Cómo vamos a amar al enemigo? Al máximo podríamos soportar, pero ¿cómo yo voy a lograr amar a aquel que me está dañando? Orar por aquel que me está maldiciendo. Eso es imposible para el hombre. Por ende, el Evangelio hace posible, por medio de Cristo habitando en nosotros, que logremos ir más allá de nuestras capacidades humanas. El Evangelio trasciende. Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por ende, el Evangelio pide mucho más de lo que el hombre puede hacer, porque es posible por medio de Cristo. Amén. Pero el Evangelio también es contracultural. Cuando nosotros leemos la moralidad, el estándar que Dios pretende de los creyentes, nosotros no solamente vemos que eso es algo que trasciende nuestras posibilidades, sino también vemos que es algo que va en contra de esta cultura, en contra del espíritu de este mundo. El mundo enseña, tiene una filosofía, tiene un pensamiento que es totalmente contrario a lo que la Biblia muestra en su palabra. Por ende, el Evangelio es contracultural. Si el Evangelio nos dice, por ejemplo, que tenemos que amar a nuestros enemigos, el mundo, ¿qué nos dice? Que tenemos que hacerle pagar la cuenta a nuestros enemigos y que sufra, porque eso es justicia.
Siempre el mundo y su filosofía van en contra de lo que es la moralidad y el estándar que Dios pretende de los cristianos en este mundo. Es contracultural. Pero no solamente es contracultural, sino que también el Evangelio, es contracultural. Voy a citar Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice Romanos 12, 2? No os conforméis a este siglo. O sea, no se amoldeen, no se acomoden a este siglo, a este mundo, a esta era, porque este mundo es distinto, tiene otro espíritu, y el Evangelio es contrario a lo que el mundo enseña. El Evangelio trasciende, el Evangelio es contracultural, pero el Evangelio también produce persecución. El Evangelio vivido, llevado a la práctica, produce oposición. Pablo dice en 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Pero por qué? Porque si yo quiero vivir piadosamente de acuerdo a la voluntad de Dios, en vez de crear admiración, amistad, reconciliación con el mundo, lo que creo es odio, oposición, rechazo, marginación de parte del mundo hacia mí. ¿Por qué? Porque cuando vivimos el Evangelio, amados hermanos, lo que estamos haciendo indirectamente es, estamos exponiendo al mundo su equivocación. Estamos mostrando que el mundo está equivocado y las personas se sienten juzgadas, se sienten condenadas a través de la vivencia de la iglesia del Evangelio. Y al hombre, cuando se lo confronta, cuando se lo juzga, cuando se le expone, cuando se le dice que está equivocado, se enoja, se opone, te ataca. Por ende, si queremos vivir piadosamente en este mundo, tenemos que saber que eso va a producir un rechazo del mundo y en muchas ocasiones persecución y oposición. Porque el mundo nos quiere quitar del medio, porque estorbamos a la idea de vivir como ellos quieren. El Evangelio trasciende. El Evangelio es contracultural y el Evangelio produce oposición o persecución. Una vez habiendo dicho esto, vamos a leer ahora Primera de Pedro capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hasta aquí la lectura del texto. Qué preciosa es la palabra, ¿verdad? Amén. Hermanos, quiero que recuerden siempre, durante todo el mensaje, el Evangelio trasciende, el Evangelio es contracultural y el Evangelio produce persecución. Pedro está escribiendo, como recordamos cada domingo, a varias iglesias, varias congregaciones que estaban en una región en Asia Menor, donde estaban padeciendo persecución por causa de ser cristianos. No la estaban pasando bien estos hermanos. Estaban bajo el Imperio Romano,
donde bien decía nuestro hermano Mariano que Nerón era el emperador que perseguía, que exigía adoración a sí mismo. Por ende, los cristianos en general, en medio de ese contexto, estaban padeciendo persecución. Pedro los anima, mostrándole cuál es su identidad, mostrándoles cuál es la esperanza viva que está en el cielo y preparándoles para el sufrimiento. Pedro sabe cuál es la condición de los receptores de esta epístola, de estas varias iglesias. Y llegamos a una sección donde está incluido el capítulo 3, donde Pedro, a partir del capítulo 2 al verso 11 y 12, dice: yo quiero que ustedes tengan una buena manera de vivir en medio de los gentiles, para que cuando Dios los visite para salvación, ellos glorifiquen a Dios considerando vuestras buenas obras. Pedro les está exhortando a que ellos puedan tener una buena manera de vivir en medio de un mundo hostil, en medio de los gentiles. Y en el verso 13 del capítulo 2 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y Pedro empieza a hablar de un tema que no es afín a la naturaleza caída del hombre. ¿Cuál es? El sometimiento, el sujetarnos. Nos cuesta, nos duele, no nos gusta y no queremos sujetarnos. Pero Pedro le dice: sujétense, sométanse a toda institución humana. Comienza por el rey, por los gobernadores, que eran impíos, malvados, no maltrataban. Pero Pedro, ¿qué dice? Rebélense, vayan a protestar. No, sujétense, hónrenlos, obedézcanlos. Eso es lo que merece aprobación delante de Dios, y eso es lo que glorifica a Dios. Esa es la conducta de un cristiano. Pero a partir de ahí pasa a otro grupo de hermanos, en el versículo 18, donde dice: criados, del capítulo 2, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. También los esclavos creyentes que vivían en los hogares de personas que no eran creyentes y estaban padeciendo seguramente maltratos, estaban padeciendo por causa de ser cristianos. Pedro a ellos también les dice: sujétense a ellos, no solo a los buenos, no solo a los afables, sino también a los difíciles de soportar. Esto es lo que merece aprobación para un cristiano delante de Dios. Y Pedro está concluyendo el capítulo 2 mostrándonos de vuelta el ejemplo supremo. Jesús, que cuando lo maldecían no respondía con maldición, al contrario, Jesús es el ejemplo de aquel a quien tenemos que mirar. Él es el pastor y Él es el obispo de nuestras almas. Estábamos perdidos y Él, como nuestro Salvador, es el modelo a seguir por medio del Espíritu. Ese es el contexto, el sometimiento, la sujeción. En ese contexto, ahora Pedro pasa al matrimonio y comienza con las mujeres. Y del 1 al 6 habla de las mujeres y solamente en el 7 habla de los varones. Algunos pueden pensar: ay, Pedro, ¿por qué ve así? Pero Pedro era apóstol como Pablo. Y Pablo en Efesios capítulo 5 habla mucho de los varones y menos de las mujeres. Así que hay siempre un equilibrio en la palabra de Dios. Así que las hermanas no se preocupen. Aunque vamos a tratar un poquito más el tema de las hermanas, también hay para los varones. Siempre la palabra de Dios se equilibra. Pero comienza por las mujeres, porque era una situación difícil para ellas. Dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Fácil? Recuerden la primera implicación. El evangelio trasciende. Pedro está pidiendo a mujeres cristianas, que muchas de ellas vivían con maridos no creyentes, que eran hostiles al evangelio, que eran desobedientes al evangelio, que se sujeten y acepten la autoridad que Dios había establecido en el matrimonio con sus maridos no creyentes y desobedientes a la palabra. Aquí Pedro en absoluto está fomentando el casamiento en yugo desigual. Muy probablemente lo que sucedió es que muchos de estos que vivían en esa zona escucharon el evangelio. Estas mujeres creyeron en el Señor, se convirtieron, pero convivían con personas que no se habían convertido. El consejo apostólico es: no abandone a su marido,
¿Se acuerdan 1 Corintios capítulo 7? Porque el marido no creyente y los hijos son santificados por medio de la mujer creyente. Por ende, no abandone a su marido. Al contrario, confíe que a través de tu persona vas a poder apartar a tu marido y a tus hijos para la salvación. De la misma manera, ahora Pedro dice como Pablo: sujétense a vuestros maridos, acepten la autoridad que Dios ha establecido como varón, cabeza de la mujer en el matrimonio, que es algo creacional, para que ellos puedan ser ganados sin palabra de las esposas. Porque las esposas no tienen que ser las predicadoras de sus maridos, sino que tienen que ser las predicadoras silenciosas de sus maridos, con una conducta casta y respetuosa. Y ellos, al considerar la conducta de esta esposa que se convirtió y es cristiana y que es casta, pura, apartada de todo mal, apartada de la inmundicia de este mundo, se santifica, tiene una vida piadosa, busca la presencia de Dios, rechaza toda maldad. El marido no creyente observa, mira, y su corazón empieza a ablandarse. Pero si ve una mujer que no es casta, que no es pura, su corazón se endurece. Pero no solamente ve que ella es casta, ella también es reverente, es respetuosa para con él. No es que le dice: vos sos un bandido, luego no te convertí y el Señor es mi cabeza y vos salí de acá. ¿Cómo va a ganar a su marido? El marido, considerando la conducta casta y respetuosa, reverente de ella, dice que va a ser ganado. Ganado aquí significa que su corazón se va a ir preparando para que a través del evangelio este varón impío se convierta. El hermano George Mueller, en uno de sus libros, que da un testimonio, comenta de un alemán rico que tenía una esposa que se convirtió. La esposa se convirtió, asistía a la iglesia, escuchó el evangelio, estaba con los hermanos, y tenía un vicio este alemán rico: era bebedor, era un borrachín. Todas las noches tomaba con sus amigos y todas las noches volvía a su casa borracho. ¿Y saben quién estaba esperándolo en su casa? Su esposa. Su esposa lo esperaba, pero no para retarle, lo recibía bien. A veces lo cambiaba, lo acompañaba a la cama e incluso a veces tenía hambre y le daba de comer. Todas las veces que este alemán borracho volvía a su casa, ella estaba ahí esperándolo. Un día este alemán está tomando con sus amigos y le dice a sus amigos de farra, les dice: le apuesto que si nosotros ahora mismo nos vamos a nuestra casa, a mi casa, mi esposa va a estar ahí esperándome. E incluso si nosotros le pedimos una comida, nos va a hacer una comida. Y sus amigos: no, imposible, no le creían. Hasta que un día decidieron probar. Se levantaron, medio borrachos todos como siempre, se fueron a la casa y adivinen qué, estaba ella esperándolos. Los recibió amablemente. Ellos pidieron para comer, ella les cocinó. Una vez que terminó de servirles a todos, se fue a su pieza a dormir. Cuando estaban por comer, uno de sus amigos de este alemán le dice: pero qué ogro que sos. ¿Cómo puede ser que sea tan malvado con una mujer tan buena como ella? Se le pasó el apetito, se levantó de la mesa y se fue. El otro, lo mismo. Yo la verdad que no puedo comer porque después de esta escena es demasiado. Se fueron todos, se quedó él solo. Y a medianoche dice que George Mueller cuenta que el Espíritu Santo le visitó a ese hombre y le mostró su condición de pecado. Tuvo convicción de pecado. Entró a la puerta de su esposa que estaba descansando y le pidió: ¿podés orar por mí? Ella oró por él y ese hombre se arrepintió, aceptó a Cristo en su corazón, y Mueller dice que a partir de ahí fue un siervo fiel del Señor y un guerrero para Cristo. Ganó a su marido sin palabras, por una conducta casta, respetuosa, reverente, servicial. Él, mirando y considerando la conducta de su esposa, fue ganado para Cristo. Pedro dice lo mismo. Yo no sé si aquí hay, bueno, mentira, yo sé que aquí hay, porque conozco a los hermanos. Yo sé que aquí hay situaciones donde algunos de ustedes están conviviendo con personas no creyentes.
tienen una esposa o tienen un marido no creyente. Pero capaz hay un miembro de una familia que se convirtió y está conviviendo en una casa con padres o hermanos no creyentes. Se aplica lo mismo. Que podamos aplicar este principio para que al vivir el evangelio que trasciende, podamos romper barreras y el corazón de aquellos que están viviendo con nosotros sea ablandado por medio de considerar nuestras buenas obras. Versículos 3 y 4 hay un contraste. Pedro habla del atavío y dice: vuestro atavío, vuestro adorno, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El contraste es entre hermanas, esposas. No le den demasiada importancia a lo externo, sino denle más importancia a lo interno. Porque es lo interno, lo incorruptible, lo eterno, lo que agrada a Dios, lo que para Dios es más precioso. Ver a una mujer con un espíritu tierno, dulce, cariñoso, sereno, que busca la paz. Eso es lo que Dios aprecia, y para Dios eso es muchísimo más precioso que vestidos lujosos, peinados ostentosos, joyas de oro. Entonces no demos demasiada importancia al aspecto externo, descuidando el aspecto interno. Ese es el contraste. Pedro está diciendo eso. Estas mujeres de la cultura greco-romana se hacían peinados con trenzas, tenían cabellos largos, tenían siervas que trabajaban esas trenzas y estaba todo trenzado su cabello con joyas de oro y ostentaban, mostraban. Querían, mostrar que ellas eran bellas. Ellas querían atraer la atención hacia sí mismas. Ellas querían ostentar exteriormente. Pero lo que Dios dice es que lo más importante y lo que Él mira no es la apariencia, sino el corazón. ¿Recuerdan Samuel? Cuando fue a elegir al rey, vio al primer hijo de Isaí y dijo: seguramente este alto como César o como Chochi, este es el rey, el hijo del Altísimo, ¿verdad? Él le dijo no, y al lado estaba, no voy a decir quién, de la congregación, uno más bajo, estaba uno más bajito, y al final ese más bajito, que si se ponía al lado del otro, era bajito. A ese yo escogí, porque ese tiene un corazón como el mío, porque Dios no mira la apariencia, mira el corazón. Y hermanos y hermanas, de manera especial estamos hablando a las hermanas, cuando nuestro corazón tiene un espíritu tierno, afable, sereno, cuando nuestro corazón encuentra su plena satisfacción solamente en Dios, eso se expresa naturalmente en nuestra manera de vestir. Una hermana que se viste de forma ostentosa, una hermana que está queriendo siempre mostrar partes de su cuerpo, hasta siendo provocativa, significa que hay un desorden en su interior. Solamente las hermanas que han entendido y que han hecho de Cristo su máxima satisfacción y su plena felicidad van a poder lograr cumplir con estas demandas. Porque si las hermanas no encuentran en Cristo su plena satisfacción, van a usar el matrimonio para ser felices y van a hacer de su marido el ideal para ellas llegar a estar satisfechas. Pero cuando ellas encuentran que Cristo es su deleite mayor, se dedican a la búsqueda de Cristo y han aprendido a depender de Cristo y a apreciar la hermosura de Cristo, ellas van a usar el matrimonio como un medio para glorificar a Dios y no para obtener sus propios beneficios. Hermanas, amadas de mi alma, el mayor regalo que hemos podido recibir del evangelio no es que ya no nos vamos a ir al infierno, no es que nuestros pecados han sido perdonados, no es que vamos a irnos al cielo, a la nueva Jerusalén para siempre, no es que nuestros nombres están escritos en los cielos, aunque todas esas cosas son maravillosas. El mayor regalo y el mayor bien que podemos recibir del evangelio es Dios.
Dice que Jesús murió para conducirnos a Dios. Y hasta que Dios no sea mi porción, no sea mi deleite, como dice el salmista en el capítulo 16, no quiero otro bien fuera de ti. Y David era riquísimo, y para él todas estas riquezas no eran comparables con tener a Dios, porque para David en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Para David Dios era su porción. Y si para las hermanas Dios llega a ser tu deleite, hermana, vas a poder cumplir esto cabalmente. Porque no vas a estar buscando en el matrimonio tu felicidad, porque ya la tenés plenamente en Cristo. Y después vas a ver que tu matrimonio va a mejorar. Es un plus que te da el Señor. Amén. No el externo, sino el interno. El hermano John Piper en su libro Pacto Matrimonial dice que las vestimentas de las hermanas o en general de los seres humanos están para recordarnos nuestra vergüenza del pecado y que necesitamos la redención de Cristo. O sea que la ropa, hermanos, ¿para qué sirve? Para cubrir. Y la ropa que nosotros usamos no está, dice Piper, para llamar la atención de las partes que estamos cubriendo. No es que la ropa tiene que crear en el otro el interés de ver lo que se cubre. Hay ropas que en vez de cubrir lo que se tiene que cubrir, estimulan el deseo de ver lo que se está cubriendo. Y saben bien a lo que me estoy refiriendo. La ropa es para cubrir y las partes que están, la ropa que cubre las partes que tienen que ser cubiertas, sirve también para mostrar las partes descubiertas. Y dice Piper, 2 manos de misericordia para ayudar con el amor de Cristo a los necesitados, 2 pies que corren a llevar el evangelio donde hay necesidad y un rostro iluminado por la gloria del evangelio en la faz de Jesucristo. La ropa sirve para mostrar las partes que están expuestas y no para estimular el querer ver las partes que están cubiertas. Amén. A buen entendedor, pocas palabras. El interno, el del corazón. En el incorruptible ornato de un espíritu afable, tierno y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahora, yo tengo que equilibrar esto. Esto no significa que Pedro está diciendo, como también el apóstol Pablo en su epístola a Timoteo, que no hay que arreglarse para nada y que cualquier tipo de adorno o de arreglo o de vestido es pecado. No es que uno se tiene que dejar y se tiene que levantar a la mañana con los cabellos así y bueno, yo soy espiritual, yo no me arreglo. No. Eso también habla de una falta de espiritualidad, porque hay una modestia moderna, santa, humilde y sencilla que dignifica a la persona y al marido. Así que mujeres, nos vestimos santamente. Santamente significa que nos adornamos prudentemente, con sabiduría. Yo le doy un consejo, mujer, cuando vos te vestís y vas a ir no solo a la reunión, porque a veces pasa que a la reunión venimos y después... Cuando vas a salir de tu casa y te terminaste de vestir, sería bueno preguntarle a tu marido, ¿qué te parece? ¿Cómo estoy vestida? Y capaz el marido ahí, y la verdad, ahora que me preguntas, me parece que esa parte hay que cubrir un poquito más. Ah, bueno, gracias mi corazoncito. ¿Pero por qué siempre me criticas? Vos no te gusta. Guerra, todo. Entonces el marido no dice nada. Ojalá que ni me pregunte cómo estoy vestida. Pero si tenemos un espíritu tierno, afable, sereno y dispuesto a escuchar el consejo de mi marido, porque la mujer tiene que vestirse para el marido, para él, para su propio marido. Es un consejito que les doy a las hermanas. Y que podamos cultivar un espíritu tierno. ¿Cómo se hace eso? Hermana, ¿estás pasando tiempo con el Señor a solas en las Escrituras, pidiendo que el Espíritu Santo te revele la persona de Cristo? ¿Estás cultivando tu relación con Cristo para enamorarte de Cristo, de tal manera que no te interesa nada más que solamente Cristo? Esa es la manera en la cual llegamos a ser como Cristo, estando con Él. Pedro
da ejemplos del Antiguo Testamento y dice en el versículo 5 y 6, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Sin temor a ninguna amenaza, hagan el bien. Obedezcan como Sara. Sara del Antiguo Testamento obedecía a Abraham, lo llamaba Señor. No es que hoy tienen que llamarle dueño o amo a sus esposos, porque esa era una manera cultural para referirse al marido. Hoy pueden decir, este es mi marido, este es mi esposo. No es mi partner, mi capé, no. Es mi esposo, es mi marido. Con respeto, con ternura, con sumisión, con obediencia. Estas mujeres santas dice que esperaban en Dios. Su confianza estaba en Dios. Y por ende, para ellas era, podríamos decir, automático aceptar la autoridad de sus maridos. Y Sara obedecía a Abraham. Vosotras, dice las del Nuevo Testamento, van a ser hijas de Sara siempre y cuando obedezcan y se comporten como Sara, sin temer ninguna amenaza. Evidentemente estos maridos no creyentes amenazaban a sus esposas cristianas. No tengan temor, no se asusten, hagan el bien y venzan el mal con el bien. Ganen el corazón de sus maridos por medio de una actitud reverente, respetuosa, casta, tierna, serena. Amén. Voy a leer 3 versículos de Proverbios. Vamos allá. Proverbios capítulo 21. Salomón, el sabio, escribe en Proverbios 21, versículo 9. Miren lo que escribe Salomón, mis amados hermanos. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. ¿Qué dice Salomón? Mejor que me vaya al techo de mi casa, en la terraza, en un rinconcito tranquilo, que estar en una gran casa espaciosa, con comodidades, pero con una mujer pendenciera, rencillosa, no tierna, no afable, no respetuosa, no sujeta. La convivencia para los maridos con mujeres que son así se hace insoportable, al punto que desean estar en la terraza, en un rinconcito, aunque tiene una casa grande. 10 versículos más adelante del mismo capítulo 21 dice, acá es peor, mejor es morar en tierra desierta, ya no en el terrazo, que con la mujer rencillosa e iracunda. Acá le agrega, mejor irme al desierto, al calor, al hambre, a la sed, que estar con una mujer en una casa conviviendo si ella es pendenciera, iracunda. Capítulo 27, versículo 15. Acá vamos a entender este pasaje porque en Paraguay sucede esto. Oramos para que llueva, amén. Pero a veces no tan fuerte, ¿verdad? Porque en el 15 dice, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Famoso que te llueve en la casa, qué feo, ¿verdad? Te gotea en la cama, en el coso. Uno tiene que ir buscando y el agua. Qué feo, ¿verdad? Que te gotee dentro, que te llueva en la casa. Bueno, así mismo es convivir con una mujer rencillosa, dice la palabra de Dios. Son semejantes. La gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa. Verso 16 dice, pretender contenerla es como refrenar el viento. ¿Vos podés refrenar el viento? Viento para, no se puede. O sujetar el aceite en la mano derecha, imposible. Ponete el aceite en la mano derecha, se te resbala, obviamente no vas a poder contenerlo. Pretender controlar a una mujer iracunda, rencillosa, insujeta, que no es tierna, que no es afable, es imposible. Al punto que uno desea, lastimosamente, la separación. No que uno promueve la separación, pero Salomón dice, prefiero estar allá arriba, y muchos están separados en la casa, o al final toman la triste decisión de separarse porque no hay solución. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Mujeres, hagamos la convivencia en nuestras casas agradable y que aunque tengamos maridos difíciles, que ellos puedan
sentir tranquilidad al estar con ustedes y que sus corazones se puedan preparar para la salvación. El versículo 7 habla de los varones, suficiente para las mujeres. Vosotros, maridos, igualmente, eso es importante, hermanos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Los maridos, probablemente para mí, en el contexto de la epístola, puede ser que esté hablando a los maridos que también estaban conviviendo con mujeres no creyentes. También ellos, igualmente que las esposas creyentes, debían tener una actitud tierna, amable. Pero Pedro dice aquí, viviendo con ellas sabiamente. La de las Américas creo que dice comprensivamente. El texto original da la idea de usando entendimiento, con entendimiento. O sea, el varón, el marido, debe pedir a Dios entendimiento para saber cómo ser un buen marido. Hermano, pídale a Dios en oración, Señor, dame sabiduría para ser un buen esposo. Y muchas veces vas a escuchar, mi amor, necesito ayuda, mientras está orando. Y vos dejás de orar, te vas a ayudarle con alegría, con gozo. Le resolves el problema que ella necesita y volvés a orar. Hay que pedir sabiduría para ser esposos, con entendimiento. El entendimiento aquí tiene que ver también con el saber cómo es mi mujer. En general yo tengo que saber cómo son las mujeres, pero también tengo que estudiar cómo es mi mujer, cuáles son sus puntos débiles, qué es lo que le gusta, qué es lo que odia. Hablar con ella, escucharla, sacar aquellas cosas que a veces están adentro por años y necesitan ser quitadas y tratadas por el Evangelio. Abrir la Biblia con ella y compartirle lo que el Señor te está hablando. Eso es usar el entendimiento espiritual para ser sabios maridos, cuidando de ellas, porque nuestra mayor responsabilidad como maridos no son nuestros hijos, son nuestras esposas. La principal. Primero viene la esposa, después vienen los hijos. Yo recuerdo un hermano en Italia cuando decía esto. Ponía un ejemplo, si viene un ladrón y está tu esposa y está tu hijo, y dice, bueno, ahora le voy a matar a tu hijo. No, se pone, no, toda tu esposa. Y decía, ahí podemos negociar, le decía. Pero no, debería ser a mi esposa. Con ella soy uno. Ella es el don más precioso que Dios nos ha dado a los que estamos casados, y debemos amarlas y vivir con ellas sabiamente. Ella no es tu capé, ella no es tu amigo, ella es diferente. Fue ideada de forma distinta. El cerebro de las mujeres, como dice Miguel Núñez, está ideado de forma distinta. Si ustedes analizan el cerebro de una mujer, van a ver cables por todos lados prendidos. Todo el tiempo está pensando, es más sensible. El varón es como más cuadrado, menos cables. ¿Verdad? Dice acá, como un vaso más frágil. O sea, las tendríamos que tratar como si fuesen un vaso frágil, delicadísimo. Porque son así. Son delicadas. Son más frágiles. Psicológicamente, físicamente. Yo sé que estamos en un tiempo donde el Evangelio está siendo cada vez más contracultural. La mujer es igual al varón en todo sentido. Sí, vamos a dar pulseada. Vamos a ver si somos iguales. Vamos a levantar un ropero los dos. No somos iguales. Nosotros somos más fuertes físicamente porque el Señor nos dio esa fuerza para liderar y dar seguridad a ellas.
Pero no es que ellas son inferiores a nosotros, jamás deberíamos pensar que son inferiores, son distintas, son creadas a la imagen de Dios para complementarnos y ayudarnos en nuestra tarea y en nuestro ministerio. Hay esposos que no estudian a sus esposas, no pasan tiempo para estar con ellas y siguen su llamado, su ministerio, su trabajo, sus cosas y no paran nunca, y su esposa se está perdiendo, se está secando, se está hundiendo. Y la secan cada vez más. Si el ministerio, el Señor nos llama a un ministerio, y mi esposa no está de acuerdo con eso, yo debo parar y orar y esperar el milagro de Dios. Eso es sabiduría. No que yo sigo, y si vos no querés, no importa, el Señor me llamó. ¿Saben lo que le dijo John Wesley, gran hombre de Dios, a su esposa? Que fue un muy mal ejemplo como marido. Si vos te morís, no va a haber ninguna pérdida para el reino de los cielos. Así le dijo a su esposa. ¿Cómo terminó ese matrimonio? Se fue de su casa, lo abandonó. Nunca jamás, hermanos, debemos menospreciar, menoscabar a nuestras esposas por encima de nuestros intereses. Tenemos que vivir sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil. El hermano Samuel Pérez Millos dice, ella no es más frágil. Tenemos que tratarla como si fuese más frágil. Otros hermanos dicen que es más frágil, entre esos estoy yo. Yo creo que la esposa es un poco más frágil. Por eso hay que tratarla como un vaso más frágil. Pero ella es mucho más fuerte en otras áreas. Cuando el marido se enferma, tiene 35,7 de fiebre, o sea, ni fiebre. No sé si voy a... Ella tiene 45 de fiebre y está con los chicos, la mamadera, la otra. Impresionante la fuerza que tiene, la capacidad de resistir, es impresionante. Yo no sé cómo hacen. Son mucho más fuertes que nosotros en otras áreas, ¿verdad? ¿Qué así? Pero en otras áreas son más débiles, y para eso está el varón, y tiene que tener sabiduría de Dios para tratarla como si fuese un vasito frágil. Hermanas, ayuden a sus maridos con un corazón tierno, humilde. Maridos, vivan como si fuese un vaso frágil que en cualquier momento se puede caer. Por ende, hay que tener atención. Vos llegas con tu auto a un lugar y tu esposa está al lado. No te bajes y te vas. Y le dejas a tu esposa que recién está acomodándose con los chicos, las cosas, y vos ya estás a 3 kilómetros. Esperarla, ayudarla. Y esto lo digo, hermano, porque yo lo hago muchas veces. Mi esposa me dice que tiene que salir conmigo con el larga vista ya. Me voy y le dejo a ella ya, olvidada. Somos muy somos ogros a veces nosotros con nuestras esposas. ¿Y cómo pretendemos que nuestra esposa pueda vivir serenamente y felizmente si nosotros la descuidamos, la menospreciamos? Nunca le hacemos un elogio delante de los demás. Pero críticas delante de los hijos, delante de las personas, la criticamos, le hacemos cara, y la mujer se va secando. La mujer es sensible, necesita un marido sabio, la sabiduría de Dios. Hermanos, esto es imposible hacerlo sin la sabiduría de Dios. Vosotros, maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Será la vida eterna o será la vida natural? Yo me inclinaría más a pensar en el contexto de la epístola, que es la gracia de la vida. O sea, es la gracia común que hemos recibido de Dios, porque si estamos vivos es por gracia. Todos los seres humanos, independientemente si son creyentes o no, han recibido la gracia de la vida. Viven. Esa es una gracia enorme. Y ellas, como nosotros, son coherederas de la gracia de la vida. Si está hablando de la vida eterna, son hermanas en Cristo con la misma dignidad que nosotros. No son ni más ni menos, somos iguales. Ya no hay varón ni mujer en Cristo Jesús. Entonces, varones, sabiduría, dando honor como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que hay un estorbo.
Nosotros oramos, Señor, ayúdame. Señor, y decimos, el Señor no me está respondiendo. Si estás casado, analiza cómo estás tratando a tu esposa, porque lo más probable es que no está ni llegando la oración al trono de la gracia, porque hay un estorbo. Y el estorbo es, como dice un autor que se llama Big, los suspiros de la esposa herida se interponen entre las oraciones del marido y el oído de Dios. El marido se va a orar. El ogro que trata mal, que menosprecia, que maltrata físicamente, psicológicamente, se va a orar. Y mientras él está orando, Dios está escuchando los suspiros de su esposa. Señor, ayúdame, cambia su corazón. Señor, hoy una vez más ni me saludó. Terminó la comida y me tiró el plato así, ni me dijo gracias. Esos suspiros hacen que la oración del varón se interpongan y Dios no oye. Hay un estorbo. No crean que todas nuestras oraciones son escuchadas. No, algunas no llegan ni a este techo. Y pensamos que no, yo oré, Dios me tiene que... No es así. En el capítulo 3, al versículo 12... de esta misma epístola, Pedro dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Si nosotros no tratamos con amor, con sabiduría, con gracia, como Cristo a la iglesia, a nuestras esposas, estamos haciendo el mal y los oídos de nuestro Padre Celestial están cerrados a nuestras oraciones. Quitemos esos estorbos, arrepintámonos. No solamente corregir nuestro error, vamos a corregir de hoy en más, le voy a tratar bien a mi esposa, voy a orar. No solo eso. Si sabes que te has equivocado, anda, pedirle perdón. Arrepentite por los malos tiempos que has generado en ella. Y empezar a pedirle al Señor sabiduría para que tus oraciones, hermanos, es una maravilla cuando nuestras oraciones son respondidas. Es una de las cosas que más alegra el corazón del creyente. Le pedimos al Señor, el Señor responde, porque Él está atento a los justos. Él está atento a los que tratan con amor a sus esposas. ¿Qué haremos esta mañana con esta palabra? ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? Si hoy estás en una situación en tu casa donde te está costando convivir con personas impías, que puedas aplicar estos mismos principios para que tu casa pueda ver la vida de Cristo reflejada en tu comportamiento. Y los corazones de aquellos que están en tu casa puedan ser ganados para Cristo. Esposas, busquemos tener el carácter de Cristo, vivir el evangelio que trasciende, el evangelio que es contracultural en nuestras casas, con nuestros esposos impíos o con aquellos que han caído en un endurecimiento, porque tenés por medio de Cristo la capacidad, la fuerza de ganar el corazón de tu esposo. Por favor, cree en el evangelio es poderoso. Hermanas, por favor, confíen. Hagan esta prueba. Yo les digo, miren, háganlo por 3 meses. 3 meses prueben a vivir el evangelio en sus casas todos los días y van a ver el resultado. Y después que terminen los 3 meses, háganlo por 6 meses. Y háganlo hasta que el Señor nos llame. Ese va a ser un testimonio que va a glorificar a Dios y va a ablandar los corazones más duros. Porque Cristo está actuando a través de ustedes. Y maridos, amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, cuidando de ellas, sabiamente, como a un vaso más frágil. No seamos rudos, ásperos. No hagamos difícil la convivencia. No hagamos que ellas deseen huir de nosotros a la terraza o al desierto. Que podamos amarlas por lo que son nuestras esposas. Y debemos honrar al Señor y glorificarlo en nuestras relaciones para su gloria.
Vamos a orar esta mañana al concluir este mensaje.